Bueno, nos metemos en clima electoral, tal vez seguimos, mejor dicho, en clima electoral. Vamos a revisar también cómo están los distintos espacios, las distintas candidaturas. Eso lo haremos en este sprint final también, como lo venimos haciendo toda esta semana. Y ahora vamos a saludar a Juan Carlos Giordano, que es diputado nacional del FIT, de la izquierda socialista, y también es candidato a renovar esa banca por la provincia de Buenos Aires, y que además fue parte de la flotilla Sumud, que fue rumbo a Gaza y después terminó siendo detenida por el ejército israelí. Todo eso para charlar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Buenísimo, el mate. ¿Viste? Es mate. Hace buenos mates, Márcico. Tiene un problema. A veces no convida y toma solo. No pero a vos te dio, veo que te dio. Sí. No y a Quintero también te digo. Hoy te recibí con un mate. Sí, ¿Todo sí. bien? Bien. Me alegro mucho. Bueno, qué bien que esté mate, compañero. Vamos a decir que de la izquierda, del FIT, la izquierda socialista, son los únicos que usan el concepto de compañero. ¿No? Lo he escuchado más de los dirigentes de la izquierda socialista que del resto de los dirigentes del FIT. Sí, compañeros. Nosotros en el partido nos decimos las compañeras, compañeros, compañeres. Ahí sí. está. Ahí va. No camaradas, exactamente. Bueno, camarada, compañero. Camaradería. Camaradería. Sí, claro. Juan Carlos, te pregunto primero por la experiencia, por lo que fue y lo que te dejó, no solo como experiencia también, sino lo que significó, ¿no? Esta flotilla tan contundente y que terminó, ¿no? También, de una manera arrebatada por parte del Estado de Israel, ¿no? Fue un hecho extraordinario. La experiencia es enorme. Estamos hablando de la mayor flotilla global en apoyo a Gaza. Las anteriores habían sido toda flotilla, es importante, pero habían sido de muy pocas embarcaciones. Las que terminaron secuestradas de la flotilla global Sumud, que es la que integré yo con Ezequiel Perezini, que es un compañero también de izquierda socialista, y de nuestra organización internacional, la WITSI. Esto es importante porque, bueno, tenemos nuestro partido hermano, el Estado español, que ya lleva, lucha internacionalista del Estado español, que ya lleva 17 ayudas humanitarias a los comités del norte, comité independiente, ¿no? Es decir, el norte de Gaza. Así que bueno, vos imagínate, terminaron siendo entonces 42 embarcaciones secuestradas con 473 tripulantes secuestrados. Después hubo una flotilla, después de la flotilla global Sumud, venía otra para atrás con 9 embarcaciones más y 140 personas. Quiere decir que el Estado sionista, genocida de Israel, aparte del genocidio y aparte de la hambruna, se ha quedado de manera ilegítima con 51 barcos, 51 embarcaciones. ¿La sigue teniendo esas embarcaciones? Y 613 detenidos terminaron siendo. Sí, claro. A esos barcos los descuartizan, los liquidan, y la ayuda humanitaria, algunos decían que los hunden. Bueno, no se sabe qué barbaridad puede hacer Israel con eso, pero bueno, eso fue un hecho extraordinario. Y bueno, y en cada país que salíamos, en el caso de Barcelona, que salimos el 31 de agosto, fue apoteótico, miles y miles y miles de personas. En Túnez, cuando hicimos no la primera parada, pero ahí se sumaron otras embarcaciones, miles y miles y miles de personas, más que todo la juventud. Después, cuando bordeamos Italia esperando las otras embarcaciones, bueno, Italia fue una cosa extraordinaria, porque se hicieron 2 huelgas generales, la del 22 y la del viernes 3, después que ya habían detenido, claro. Ya estaban todos detenidos. Sí. Imagínate una huelga general encabezada por los portuarios. Ahí pasa lo que uno se entera, ¿no? La Unión Europea, uno ve a Pedro Sánchez diciendo el genocidio y esto y no sé qué, pero comercian con Israel, le venden armas, le venden municiones, le compran tecnología. Así que bueno, fue un hecho enorme y que demuestra que la causa palestina es enorme en el mundo. Las movilizaciones siguen siendo extraordinarias. Bueno, artistas, actores, actrices, la vuelta de España, que es el tour ciclista, que fue impedido, y como decía una periodista, si no hubo ganador en esa, bueno, para los oyentes, participaba un equipo israelí, y Israel se lava la cara participando en todos
eventos deportivos para decir no pasa nada, es un país normal, Exacto. no hay genocidio. Y bueno, y ahí en Bilbao fue la primera no llegada, no dejaron llegar, digamos, ¿no? Que no hubiera un triunfador. Y después en Madrid lo mismo. Y una periodista si no hubo un triunfador, quiere decir que triunfó el pueblo de Palestina. Así que sí, llevábamos ayuda humanitaria, toneladas, nosotros como diputados, yo fui el único diputado de Argentina, de los 257, en nombre por supuesto de las bancas del Frente de Izquierda Unida, pero había diputados de alrededor de 20 países. En la embarcación donde estuve yo, el Sirius, había diputados de Valencia que habían sido o es diputados de la Asamblea de Madrid. Después se incorporó una diputada Marie de Francia insumisa. Hubo un diputado polaco, una concejal de Brasil del Brasil PSOE. también, ¿no? Sí, sí. Así que certificamos la ayuda humanitaria. Es decir, que en un momento de la embarcación fueron más de un mes de navegación por el Mediterráneo. En el caso mío, el día 27, porque tuve un problema en una afección, perdí la vista en el ojo derecho, en la parte de abajo, y que me estoy haciendo tratar, y ahí estaba el médico de Turquía, me dijo tenés que bajarte, y cuando fui a hacerme la revisación en Creta, en la isla de Creta, ahí me certificaron que no podía seguir. Pero después todo lo que pasó fue lo que ocurrió, ¿no? Es decir, un hecho salvaje de piratería, que ya lo habíamos sufrido en Túnez con 2 drones incendiarios que nos habían tirado en la embarcación. Eso te iba a consultar, porque ustedes habían tenido un episodio. Sí, claro. Imagínate que Israel llega con drones a un puerto de otro país como Túnez. Claro. Y recuerdo que el presidente de Túnez dijo, no, puede haber sido el incendio ese, puede haber sido un cigarrillo que se le escapó a alguien. Claro, cualquier cosa. Toda la complicidad que tiene Israel, ¿no? Sí, hay 2 drones, que por supuesto estaba la guardia de los 2 barcos que le pudieron apagar. Uno en la embarcación donde estaba Greta Thunberg. Y después entre Italia y Grecia hubo 12 drones incendiarios, con bombas de estruendo, con gases químicos que los dejaron ahí como diciendo, mirá, te los puedo liberar. No, es tremendo, es la maquinaria de guerra de un Estado genocida que no solamente practica el genocidio ahora, sino que lo viene haciendo en 1948 cuando lo usurpó las tierras palestinas. Juan Carlos, ¿cómo vinculás, se sabe, ustedes están en todas las movilizaciones de los miércoles acompañando, ¿no? En muchos reclamos también laborales están acompañando, y cómo vinculás todo este modelo que estamos atravesando hoy en nuestro país con esto que estás contando de Israel, con este acuerdo también que nos llega desde Estados Unidos, aparentemente para ver cómo que salga todo bien para el gobierno, supuestamente el 26, pero el 27 ya no se sabe si ese acuerdo sigue, no sigue, qué va a pasar. Todo eso está bien raro. ¿Cómo lo vinculas todo eso en términos geopolíticos? Y en el caso de Milei, que nosotros lo dijimos, yo venía recordando, ganó Milei, asumió, y nosotros a las semanas, con el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unida, hicimos la marcha en un nuevo aniversario de la Argentinazo en la Plaza de Mayo, donde Patricia Bullrich no pudo aplicar el protocolo. Ahí marcábamos un camino de cómo tenía que ser esto, ¿no es cierto? Un camino de lucha, de movilización, porque ya estaba claro que era un gobierno ultraderechista. Milei había cerrado la campaña electoral con la bandera de Israel. Sí. Imagínate lo que significa para nosotros, para nuestro país, por eso decimos no en nuestro nombre, de un presidente que se abraza con un asesino probado como Netanyahu. Y también Estados Unidos, Donald Trump, ultraderechista, que el otro día hubo una marcha extraordinaria en Estados Unidos repudiando todas sus medidas salvajes, diciendo no al rey. Argentina está sometida en una postración enorme y ahora un salto, porque el pacto de Milei con Estados Unidos es un pacto colonial de entrega, de sometimiento, que tiene la deuda externa como lo más notorio, pero es un pacto de sometimiento en general, ¿no es cierto?, de entrega, de dependencia, de entregar los recursos naturales, pues por eso el RIGI, y ahora se vendría la reforma laboral y antiobrera, y se vendría una nueva reforma jubilatoria, a pesar de que las jubilaciones, el 80% son de indigencia. Entonces,
todo este tiempo ha sido de lucha, de movilización, y queremos ser categóricos. Si Milei llegó a tanto, es porque la burocracia sindical, esencialmente de la CGT, ha pactado con el gobierno. Si no, no se puede. Ayer hubo una marcha a Plaza de Mayo del sindicalismo combativo por el Garrahan, discapacidad, las universidades. Ahora la CGT, porque está bien, se va a luchar por más que la CGT haga o no haga, pero hubo 3 paros generales arrancados la CGT. Y nosotros siempre le reclamamos un plan de lucha, porque no puede ser que siga una política tan nefasta, y fíjate que Gerardo Martínez estuvo en la última reunión con el gobierno, eso ocurrió hace un mes. Entonces vamos a seguir, por eso es decir, la necesidad que tiene la clase obrera de derrotar un plan motosierra salvaje, siniestro, al servicio de pagar una deuda usurera, fraudulenta. Estamos hablando de cifras siderales. Vos imaginate que entre el año que viene y el próximo se tienen que pagar 30.000 millones de dólares. Ahora vos lees esa noticia y decís, pero 30.000 millones de dólares ¿de qué? Porque después te aparece otros 4.500 millones de dólares como se tienen que pagar en enero. Claro, tal cual de otro vencimiento. Y el gobierno pide plata para refinanciar una deuda usurera y fraudulenta, y para entregarle la plata a los usureros internacionales, a lo que apuestan el peso, al dólar, al peso, al dólar. Y bueno, ya Estados Unidos interviniendo en el mercado de cambio para salvarse ellos, ¿no? Porque es intentar salvarlo a Milei y salvar a los fondos de inversión que dependen de Estados Unidos, a cambio, por supuesto, de una mayor entrega. Entonces, bueno, todo eso, fortalecer en el medio de esto, ¿no? De la pregunta tuya, fortalecer al Frente de Izquierda Unidad y tener más bancas del Frente de Izquierda es muy importante para todo lo que se viene, porque en nuestras listas va el sindicalismo combativo, que somos lo que decimos que tenemos que derrotar. No es ponerle un límite, Milei, no es ponerle un límite, no, hay que derrotarlo. Y está demostrado que el pueblo argentino ha luchado en todo este tiempo de manera extraordinaria. Juan Carlos, con eso también ustedes fueron bastante críticos con esta estrategia que justo recién comentábamos y hablábamos, que ayer le puso, ¿no? Ahí un condicionante la justicia electoral, la casación, la Cámara, electoral, diciéndole que, bueno, que no va a poder finalmente presentar los datos como el gobierno quiere, ¿no? Que aparte, si el gobierno quiere, usando los recursos del Estado, que son los recursos de todos. Y le dijo, vas a tener que presentar los datos por provincia. Ustedes venían siendo muy críticos de eso, con respecto a que hagan esa truchada también, ¿no? Que estaban empujando, lo cuestionaron bastante. Es una forma de intentar demostrar el derrumbe del gobierno. Hay un cambio en la realidad nacional, que es que estamos ante un gobierno en una decadencia enorme, pero decadencia en el sentido del repudio popular. El repudio popular. Por eso Milei dijo, aspiro a tener un tercio un tercio en la Cámara de Diputados, de senador, que aparte los vetos. Su apuesta es solamente trabar todo lo que pueda hacer el poder legislativo, es un ¿no? gobierno repudiado por donde va. Es decir, fue a Córdoba, es repudiado, no puede terminar los actos. Un gobierno que está mostrado que es entreguista, que es narco. Fíjate la caída de Esper, eso fue una cosa extraordinaria. Cuando tuvimos que hablar nosotros, dijimos, vamos a hablar contra Esper, pero lo hacemos con una satisfacción enorme, porque vos lo tenías al tipo ahí, lo veías por televisión, decimos, nos vamos a llevar por delante todo, cárcel o bala. Qué derrumbe. Y hay muchos involucrados en función de eso. Patricia Bullrich está involucrada, todo lo que sale de la criptomoneda ya no involucrado a algún funcionario, es el propio Milei, Karina Milei, Karina Alta Coimera. Imagínate lo siniestro de robarle a las personas con discapacidad y quedarte con una coima millonaria. Es una cosa tremenda. Entonces, sí, ahí estamos. Pero el tema es cómo salir de todo esto, porque esa es la realidad, la cruda realidad. Ante el Pacto Colonial hoy hacemos un acto de cierre de campaña frente a la Embajada de Estados Unidos para mostrar un camino. Si Argentina no rompe los lazos con el Fondo Monetario, no nos liberamos de toda esta atadura colonial del FMI y de Estados Unidos, no suspendemos de manera inmediata los pagos de la deuda externa que está comprobada que es usurera, ilegítima, fraudulenta y como lo quieras llamar, no hay salida para el país, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para las universidades. Y ese es un debate que tenemos, ya no con Milei, sino con los opositores. No vamos a hablar de Massó, de Pichetto y demás, que se reunieron de manera paralela para ver si le sacan algunas migajas al gobierno y justificar
el voto al presupuesto nacional. Exactamente. Que tiene como centro los pagos puntuales de una deuda usurera. Sino con esto de que nos dijo Kicillof, seguramente contestándonos a nosotros, que romper con el FMI es infantil y que habría que renegociar la deuda. Ahora, si la deuda es una estafa y no la podés pagar, no podés renegociar, no depende de la muñeca de alguien que diga, mira, yo voy a renegociar con un poquito de plazos para más adelante. Y el peronismo presentó, Máximo Kirchner, un proyecto que dice que la ley se debería, lo que está haciendo Milei se debería tratar en el Congreso. Lo que pasa es que este Congreso acaba de avalarle un DNU de la deuda a Milei. O sea, Milei se dispone un decreto de necesidad de urgencia que dice, autorizo a Milei a pedir un préstamo de $20.000 millones. Esa plata fue a la bicicleta financiera. ¿Y por qué la va a pagar el pueblo trabajador? Entonces, el Congreso es una maquinaria, digamos, y las cosas que se han logrado en el Congreso es porque ha habido lucha y movilización, pero eso te iba a preguntar, porque ¿cuál es el rol del Congreso en estos tiempos? Porque lo que venimos viendo es que hubo, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, fue como el Poder Legislativo el que le intentó poner un freno, obviamente en articulación con esto que vos decís que es la movilización en las calles. Pero ¿cuál sería de acá en más el rol del Congreso de la Nación? Bueno, las leyes que de manera insuficiente han presentado la oposición a Milei, como se dice, la oposición amigable, lo que fuere, fueron fruto de la lucha y la movilización. Es decir, contemos todos los miércoles las y los jubilados se movilizan. El Garrahan ha hecho cosas extraordinarias, las personas con discapacidad. Las 2 marchas universitarias también. Las 2 marchas universitarias, o sea, una oposición que venía garantizándole la gobernabilidad a Milei, no le quedó otra que en el medio del desgaste y demás presentaran esos proyectos. Es la lucha y la movilización. Ahora, tener bancas que defiendan esa lucha y esa movilización es importante. Ahora, esas bancas hay que ver cuáles son y cuáles no. Por eso nosotros hemos sido consecuentes en apoyar todas esas luchas, esas movilizaciones. Vamos a seguir estando y por eso necesitamos más bancas del Frente de Izquierda Unidad y está probado de que vamos a aportarlas 100% para derrotar a Milei, pero diciendo que el camino alternativo, y bueno, ahí está el tema, ese es el debate, ¿no? Es decir, no es ponerle un freno, ponerle un límite a un gobierno que cuando le ha faltado votos de algún bloque se lo han aportado, sea el bloque que sea, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, es decir, tener más bancas entonces del Frente de Izquierda es importante, así que bueno, hoy hacemos el acto. Ese acto, entonces, ¿a qué hora es, Juan Carlos? 5 de la tarde, 17:30 frente a la Embajada de Estados Unidos, y ahí vamos a estar con Nicolás del Caño, bueno, Mónica Solotauer, que acompañamos en las listas de la provincia de Buenos Aires, Miriam Bregman, nuestra compañera Mercedes Mendieta, que es actual diputada nacional, Mercedes Trimarchi en Cava, y bueno, y en todas las listas del Frente de Izquierda en el país. Tal cual. Tengo la sensación con esto que dice Juan Carlos que cada vez van a quedar más planteados los que bancan una democracia en instituciones y los que no, me parece que cada vez va a quedar eso y eso está quedando más demostrado, ¿no? Al margen después de las palabras que cada uno presente para su campaña. Juan Carlos Giordano, diputado nacional del FIT y candidato también por ese espacio. Gracias por la visita. A ustedes. Gracias. Un placer. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.